La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925 Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto: 2222 51 83 21 y 2222 55 54 34. Reflexiones Colapsic. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Débora Mendoza, soy psicóloga y actualmente colaboro de manera voluntaria para el Departamento de Psicología del Hospital Universitario de la Ciudad de Puebla y para el colectivo de atención psicológica denominado Colapsic. Como sabrán, para todas las personas que han estado siguiendo todas nuestras cápsulas a lo largo de esta pandemia que ya se siente un tanto eterna, el colectivo de atención psicológica Colapsic y en colaboración con On Radio estamos formulando una serie de cápsulas informativas que tienen información con respecto a muchos temas de índole psicológico que tienen que ver mucho con el contexto actual de la pandemia. Debido a la fecha cercana, que es el 15 de mayo, y a lo que sabemos que se conmemora en esa fecha en nuestro país, decidimos hablar acerca de lo que es el reto de educar en pandemia, ¿de acuerdo? Como sabemos, el día 15 de mayo de cada año suele conmemorarse y celebrarse a la profesión docente, una profesión que ha tenido que adaptarse, como muchos de nosotros, al trabajo en un contexto de pandemia. Sí, entonces espero que el tema del día de hoy resulte pues de su agrado, que si tienen algo que comentar o algo que compartir, con mucho gusto pueden realizarlo, y aprovecho también este espacio para recordarles que contamos con redes sociales. Pueden encontrarnos como Colapsic en Facebook y ahí pueden mantenerse en contacto de manera directa con nosotros. Entonces, comenzando con el tema que es el reto de educar en pandemia, me gustaría iniciar con algunas cifras, ¿sí? La SEP señala que 8 de cada 10 docentes han logrado acompañar el aprendizaje. En contraste, el INEGI revela que la falta de contacto con maestros y maestros ha sido una de las razones principales por las que muchos estudiantes han optado por desertar este ciclo escolar. Algo que también me resulta a mí interesante mencionar es justamente eso, que estamos a punto de cumplir el primer ciclo escolar oficial en contexto de pandemia, y pues no ha sido nada fácil, tanto para los docentes como para las familias, ¿de acuerdo? A pesar de que el gobierno federal ha destinado millones de pesos para la producción y edición de cápsulas educativas que son mejor reconocidas como Aprende en Casa, en realidad los maestros e incluso las familias son quienes han utilizado muchos de sus recursos propios para que los alumnos puedan continuar con su educación durante la aún vigente pandemia por COVID-19. No es mentira que gran parte de las y los docentes han tenido que buscar los métodos para mantener comunicación con sus estudiantes e incluso con sus familias, aunque eso les implique el tener que ofrecer más de su tiempo y que eso incremente al mismo tiempo pues su carga laboral, e incrementando de esta manera su horario. Pues las características de muchas familias y de muchos padres de familia, así como sus trabajos, los obligan a estar prácticamente todo el día conectados.
Hasta este momento los docentes hacen lo que está en sus manos, pero si no cuentan con los servicios de internet o incluso un celular y una computadora, actualmente pues podemos considerar que están desarmados, la mayoría de ellos. Aunque muchas y otros docentes han tenido que buscar otras formas de mantener contacto y comunicación con sus estudiantes debido a que no cuentan con señal de internet en muchas colonias o en muchos municipios alejados pues del centro o de zona centro. Así como quienes conforman el sector de salud, las y los docentes han hecho una gran labor al ingeniárselas para tratar de que sus alumnos sigan estudiando, por tratar de rescatar a la mayoría de ellos y que no pierdan el ciclo escolar y pues hacer lo posible porque a pesar de estar a distancia y estar alejados, pues puedan seguir aprendiendo. Sin embargo, sus esfuerzos en muchos casos pues no ha sido suficiente, ¿de acuerdo? El uso de las cápsulas de Aprende en Casa que se encuentran disponibles en televisión abierta y en muchos canales pues de la televisión, su uso en realidad es casi nulo. La plataforma de WhatsApp, las videoconferencias en Zoom y en muchas otras aplicaciones como ha sido Google Meet, y el hecho también de crear materiales en físico e irlos a dejar a una papelería cercana a los domicilios de las familias o incluso cercanos a las escuelas han sido las herramientas más utilizadas hasta este momento para poder mantener el contacto tanto docentes como alumnos. El home office o el trabajo en casa se convirtió en la modalidad más adecuada para seguir educándonos durante esta pandemia por COVID. Pero este cambio generó la necesidad prácticamente urgente de adaptación por parte de muchos y muchas docentes, porque varios de ellos tuvieron que actualizarse. ¿Sí? Muchos docentes e incluso las familias e incluso muchos alumnos no nos encontrábamos cualificados para esta transición de pasar a clases presenciales a tener o a tomar clases desde nuestro hogar. Y esta transición se debe a factores como en que no todos los hogares contamos con las instalaciones adecuadas y el equipo necesario para poder estudiar como alumnos o poder trabajar como los docentes. Esto de alguna manera incrementó la carga de trabajo desde el hecho de mantener actualizado o de mantenernos actualizados. ¿Sí? Muchas personas o muchos docentes no creíamos necesario el uso de un celular o el uso de ciertas aplicaciones, pero hasta el día de hoy, pues sabemos que se han vuelto prácticamente indispensables. Además, el trabajar en casa, aunque muchas personas considerarían que es más fácil, podemos encontrarnos que muchos de nosotros al tener que trabajar en esta modalidad tenemos que lidiar con ruidos y tenemos que lidiar con el compartir el espacio, nuestro espacio de trabajo con más personas en casa, como pueden ser los hijos o como pueden ser nuestras parejas, que al mismo tiempo pues también tienen clases y que al mismo tiempo también pueden estar trabajando. Esta realidad es importante mencionar que es diferente para hombres o para mujeres, que la modalidad del trabajo en casa se tiene que apegar a las asimetrías de género que marcan las relaciones familiares e incluso el mercado laboral mismo. Las diversas adaptaciones para el trabajo en el contexto de los profesionales de la educación pueden promover sufrimiento emocional derivado de las experiencias de aislamiento y distancia social, como la sobrecarga de trabajo por la necesidad de mantener actividades laborales en el régimen del home office. Con esto me refiero a que cuando las clases eran presenciales, pues muchos docentes mantenían el contacto directo, cara a cara, con alumnos, con alumnas, con sus compañeros de trabajo y que incluso entre una clase y otra, pues podían caminar y mantener una actividad física, lo que permitía que probablemente el trabajo de educar no se convirtiera en algo tan pesado. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues muchas y muchos de nuestros docentes tuvieron que, o sufrieron más bien mucho más este cambio, pues porque ya no podían interactuar de manera directa con sus alumnos y aparte de esto tuvieron que encontrar la manera de poder adaptarse
pues a su nuevo trabajo prácticamente. Ciertos factores estresantes no afectan directamente al bienestar y a la salud mental de las personas, sino que se enfrentan a la adaptación al medio ambiente por el mecanismo humano que cada uno de nosotros puede o es capaz de realizar, por lo que una situación que para algunas personas pueden ser muy estresantes, hay personas que pueden minimizarla y adaptarse a estas situaciones. Por lo que es probable que de esta manera muchos docentes y muchos docentes se adapten y que otros, por el contrario, logren desarrollar enfermedades de índole mental. Con respecto a los síntomas que podrían desencadenarse a raíz del trabajo en casa, existe una relación entre las condiciones de trabajo que tiene cada persona, que en la mayoría de ellas son inadecuadas, y las consecuencias biopsicosociales, que son las que son específicas del entorno, como pueden ser el estrés, los problemas relacionados con la voz, el tener que estar hablando mucho y constantemente puede incluso como molestar la garganta. Al final, hablar era algo a lo que estaban acostumbrados los docentes, pero también debemos recordar que hay muchos de ellos que tienen que grabar sus clases. Entonces, el grabar constantemente y lograr probablemente una captura casi perfecta resulta un tanto agotador incluso también para la voz. El hecho de tener una actividad física mucho más reducida comparada con lo que hacían antes e incluso tener cantidades o tiempo reducido en cuanto a la libertad, incluso también el padecer ansiedad es uno de los síntomas que podrían estar presentando pues, nuestros docentes. En el contexto de la educación a distancia resaltan las largas horas de trabajo que pueden ir acompañadas de condiciones de trabajo precarias, las cuales no son socialmente reconocidas. Creo que no es extraño para muchos de nosotros escuchar o haber escuchado alguna vez que pues prácticamente los maestros no estaban haciendo nada y que mucho de ese trabajo docente pues en realidad lo estaban cumpliendo, lo estaban cubriendo los padres de familia pues porque ellos eran los que tenían que estar monitoreando el trabajo. Algo que a mí me parece importante mencionar es justamente eso, ¿no? Que con la pandemia nos estamos dando cuenta que en realidad eso de estar al pendiente del trabajo de los hijos es una actividad pues, que como padres de familia en algún momento se nos olvidó, ¿no? Y que no estábamos valorando lo que realmente es el trabajo de educar. Entonces, no es tanto que los padres de familia en este momento estemos asumiendo el rol de docente, porque al final hay una planeación de fondo, hay una organización de actividades que van a lograr que nuestros hijos obtengan el aprendizaje esperado y los conocimientos que deben obtener de acuerdo a su grado de estudios. Entonces, al final es un trabajo en conjunto que anteriormente o antes de la pandemia, pues no se nos había pasado por la cabeza, ¿no? Y entender que no todo es responsabilidad del maestro, en primer lugar, y en segundo lugar, valorar el trabajo que es educar pues a nuestros hijos, a nuestros niños, niñas, jóvenes e incluso a nuestros adultos. Algo más que aclarar es que los docentes del sexo femenino tienen como una situación un tanto más complicada, porque en la mayoría de las familias, pues además de tener como tal el trabajo en casa, pues tienen que cumplir con otras funciones, ¿no? Como el cuidado de los hijos o los quehaceres personales, los propios deberes ciudadanos y sus deberes profesionales también. Incluso las docentes que tienen hijos enfrentan obstáculos con la realización del trabajo en casa y pues se encuentran o manifiestan más bien sentimientos de preocupación constante, ¿no? Por saber que no les alcanza el tiempo solamente para trabajar, sino que también tienen que estar al pendiente pues de que sus hijos estén entrando a la escuela o que se estén conectando a sus clases y que estén cumpliendo con sus tareas y demás situaciones, por lo que ellas se ven un poco más privadas de libertad y pues prácticamente el tiempo que pasan enfrente de una computadora pues es un poco más marcado a diferencia de los docentes del sexo
masculino. Y si a esto le sumamos el hecho de que algunas docentes están a cargo de sus familias, pues aumenta todavía ciertas responsabilidades e incluso pues ciertas preocupaciones. Entre las actividades realizadas por la mayoría de los docentes destacan las conferencias web a través de plataformas como Zoom, las transmisiones en vivo, en muchas ocasiones se realizan a través de Facebook, la producción de clases en video y demás materiales que han tenido que crear prácticamente. Al inicio de la pandemia, estas adaptaciones resultaron muy novedosas, resultaron óptimas e incluso hacían parecer que la educación podía ser un tema sencillo y que probablemente podríamos estar preparados para trabajar desde casa, ¿no? En un principio, cuando pensábamos que la pandemia solamente iba a durar unos 40 días o a lo mucho, pues 3 o 4 meses, ¿no? Pero cuando se empezó a hablar de que el ciclo escolar 2020 iba a arrancar en línea, pues muchos de estos docentes prácticamente tuvieron que ponerse las pilas y estudiar y prepararse y actualizarse para poder brindar pues, sus clases de la mejor manera. Con la prolongación, obviamente, de este encierro y la falta del seguimiento que muchos docentes dejaron de tener por sus jefes inmediatos, se dejó a un lado lo que refiere el tema de la salud en general y pues las condiciones de trabajo. Muchos docentes a estas alturas están ya padeciendo como este sufrimiento, las consecuencias por la constante adaptación que tienen que tener pues día a día y todas las cosas que tienen que crear para mantener estructuras que permitan la educación pues a distancia. Y esto implica en muchas ocasiones pues que inviertan de manera financiera para poder costear ciertas tecnologías como lo es la adquisición de un celular o de una computadora para poder mantenerse en contacto no solamente con sus alumnos, sino también con los padres de familia y con los directivos y con sus jefes inmediatos. El tener o hacer lo posible por tener acceso a una red de internet y pues obviamente el tener que actualizarse constantemente para poder utilizar aplicaciones cada vez pues, más novedosas y óptimas. El enfrentarse también a cambios en sus horarios de trabajo, dado que algunos docentes necesitan grabar sus clases en horarios en los que el resto de su familia duerme para reducir incluso el ruido. En esta pandemia también ellos han tenido que estar disponibles para aclarar las dudas a casi cualquier hora del día, por lo que tienen que estar constantemente pues, con su celular en la mano, con el correo al pendiente, porque no todos los alumnos pueden estar conectados a la hora que tienen su clase. Y no estamos considerando incluso que el trabajo del docente se ha vuelto un trabajo prácticamente de 24 horas y que pues son horas que en realidad no se les remuneran económicamente. Así que en conclusión, los docentes están perdiendo autonomía para administrar su propio tiempo y a esto también le sumamos que el hecho de estar utilizando dispositivos de comunicación móvil está contribuyendo a aumentar los niveles de estrés, los niveles de insomnio y afectando de manera general la salud y el bienestar pues, de nuestros profesores. El aislamiento por la pérdida de contacto directo con alumnos y con sus compañeros, estas jornadas extensas, las condiciones ergonómicas precarias que la mayoría de los docentes pueden tener en sus casas, son también dificultades a las que estos se enfrentan, ¿sí? Muchos de nuestros docentes, además de estos síntomas físicos, de estos síntomas psicológicos, también están manifestando síntomas físicos. Muchos de ellos han tenido que adquirir o han tenido que asistir a consultas para revisar posibles problemas de visión, posibles dolores de espalda, de cuello, de hombros por la postura que requiere el estar pues, en un trabajo realizado desde casa. Entonces, con todo lo expuesto anteriormente, es necesario repensar en la salud física, pero sobre todo también en la salud mental de nuestros docentes y crear estrategias preventivas para el cuidado de nuestros maestros durante esta pandemia que pues todavía no termina, ¿sí? Es necesario pensar en la salud de los docentes durante
pues esta época durante esta temporada de una manera integral, es decir, cuidando la salud física y mental, monitoreando su entorno de trabajo, de home office, promoviendo incluso también redes de apoyo para mejorar el estrés ocupacional y también capacitar a los docentes para que sepan cómo actuar si es que están padeciendo pues algún síntoma o alguna situación que ya está sobrepasando pues sus niveles de capacidad, ¿no? Para poder afrontar esta situación. Aunque mucho se habla de un posible regreso a clases para el próximo ciclo escolar, y aunque vemos que ya el proceso de vacunación está avanzando y demás situaciones, pues hasta este momento no es un hecho, no es algo oficial o no tenemos como una garantía de que en realidad se vaya a dar este regreso a clases seguro, sobre todo. Por lo tanto, es fundamental desarrollar estrategias de apoyo psicológico a nivel individual e institucional con el objetivo de prevenir e incluso a quienes ya padecen algún tipo de sintomatología, pues entonces darle seguimiento para cuidar la salud mental de las y los docentes, ¿sí? Y pues me gustaría cerrar esta cápsula del día de hoy mencionándoles y recordándoles que pueden encontrarnos en Facebook, estamos como Colapsic y somos un colectivo de atención psicológica en donde brindamos atención psicológica y acompañamiento psicológico de manera gratuita. Lo único que tienen que hacer para mantenerse en contacto con nosotros o para obtener más información sobre lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo durante ya casi un año es buscarnos en Facebook y en nuestra foto de portada encontrarán nuestros números de contacto y los horarios en los que nosotros estamos disponibles para poder atenderles de la mejor manera. Y pues por el momento sería todo. Espero que este tema haya sido de su agrado y pues los esperamos en una emisión más de estas cápsulas de Reflexiones Colapsic. Un gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto: 2222 51 83 21 y 2222 55 54 34. Reflexiones Colapsic. Encuentra este programa en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida.